Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario y Jesús hoy nos dice de una manera muy clara tres cosas. La primera es la importancia de la palabra de Dios, proclamada, que es la guía de la vida cristiana. La segunda es que formamos parte de una iglesia. Como nos decía el domingo anterior, San Pablo, la lectura de hoy es la continuación. Vamos a verlo inmediatamente. Por lo tanto, Jesús va a empezar a decirnos quién es, qué hace, con y por nosotros, y cómo nosotros podemos unirnos a esa tarea del ministerio público, esa tarea evangelizadora de Jesús. Tercer domingo del tiempo ordinario, ciclo C, 26 de enero de 2025. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Y él leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, Él instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, dejaría por eso ser parte del cuerpo. Si el oído dijera no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, dejaría por eso ser parte del cuerpo. Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo vería? ¿Cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies no os necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen más despreciables los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien,
Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro, y Dios os ha distribuido en la Iglesia en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. La primera lectura es del libro de Nehemías. Después del exilio hay una reconstrucción del templo de Jerusalén, hecha por Esdras y Nehemías, lo que llamamos la famosa reforma de Esdras y Nehemías. Y esta reforma se centra fundamentalmente en la palabra de Dios, en la proclamación de la palabra de Dios. Por eso vemos que en el texto aparece el sacerdote Esdras, que trae el libro de la ley y lo proclama ante la comunidad. Y bendice al pueblo, la escucha de la palabra de Dios. El pueblo de Israel se convierte desde este momento en lo que llamaríamos el pueblo de la palabra, de la escucha, Shema Israel. Esta es la etapa en la que podemos decir que nace el judaísmo de la palabra. Y todo el judaísmo de la palabra va a girar en torno a la interpretación que hacen los rabinos de esta palabra de Dios en la lectura proclamada de las sinagogas y en la transmisión de estas interpretaciones a través de la literatura que va a nacer. Literatura que va a interpretar esos textos para actualizarlos en el día a día de la vivencia del pueblo de Israel. La segunda lectura es de San Pablo a los Corintios. Es la continuación de la lectura del domingo pasado, que hablábamos de la unidad, de la diversidad, de la pluralidad, pero esa unidad garantiza que esa pluralidad y esa diversidad son auténticas. Y aquí lo explicita de una manera muy clara, a través del símil del cuerpo. Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Y introduce una invitación en el texto a que comprendamos que no tenemos la exclusiva, ni el pueblo de Israel, que fue el vehículo inicial, sino tampoco la Iglesia. Por eso dice: todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Y explicita de una manera muy clara
todos y cada uno de los miembros de ese cuerpo, que forman parte de una unidad, pero al mismo tiempo de una diversidad y de una pluralidad de actuaciones. Está completando con este símil del cuerpo lo que había insinuado el domingo anterior. Para concluir, que Dios os ha distribuido en la Iglesia, que es ese cuerpo. Y hay una jerarquía. En el primer lugar los apóstoles, segundo los profetas, en el tercero los maestros, luego vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. Y se pregunta para terminar, ¿acaso todos son apóstoles o profetas o maestros? ¿O todos obran milagros? ¿Tienes todos el don para curar, hablar en lenguas y todos interpretan? Es una manera de decir, una vez más y de manera reiterada, que todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, desde las cuestiones más humildes hasta las más complicadas. Y a todos valora el Señor, y a todos nos valora el Señor en nuestra contribución al bien común de la Iglesia y en nuestra valoración. De ahí la importancia que seamos conscientes que formamos parte desde nuestra sencillez, desde nuestra humildad, desde el lugar que ocupamos en la Iglesia, de la construcción del reino de Dios. Y finalmente, el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas tiene dos partes. Una primera parte que es la introducción al Evangelio. Esa introducción al Evangelio en la cual Lucas habla de una manera muy clara que él ha querido emprender un relato y lo comienza con un estilo como comenzaban los libros en la literatura grecolatina. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, ¿cómo nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra? Es decir, él nos cuenta que ha tenido en cuenta los que han escrito antes. Ha investigado todo diligentemente desde el principio. ¿Y esto para qué? Para que conozcamos la solidez de la enseñanza que has recibido. Está intentando decirnos que él hace un trabajo muy minucioso de investigación para que veamos que el Evangelio que él ha trabajado desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista histórico, contándonos los acontecimientos, es un trabajo que otros han seguido y que él garantiza. Y ahora el Evangelio da un salto desde el capítulo 1, la introducción, hasta el capítulo 4. ¿Por qué? Porque hemos iniciado el ministerio de Jesús. Y Jesús comienza también el ministerio en Galilea, llevado por la fuerza del Espíritu. Él recorría toda la comarca y enseñaba en las sinagogas. Pero fue a Nazaret, su ciudad, donde vivía, donde se crió, donde todos le conocían. Y entró en la sinagoga, como era costumbre los sábados. Hizo la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenredándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, y a poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Bien, si pudiéramos decir de Jesús que es un político, diríamos que este es su programa político. Es su programa, el programa que Jesús va a realizar durante todo su ministerio público en Galilea y luego en Jerusalén. Todas estas acciones que el profeta Isaías había anunciado, él las va a realizar. Y lo dice de una manera muy clara en la conclusión final de este Evangelio. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Es decir, que en Jesús esto ya no va a ser una teoría, va a ser una realidad, porque todas esas acciones salvíficas las va a realizar durante su ministerio. Y esto es lo que nos tenemos que creer nosotros hoy. Creer que Jesús realmente sigue salvándonos a los hombres, a pesar de muchas veces caer en la desesperanza por los signos que vemos en nuestro mundo. Sin embargo, Jesús ha venido y vendrá para hacer posible todas estas acciones.
evangelizar a los pobres, proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, la libertad a los oprimidos. Entiendo que muchas veces es difícil de creer, pero Él cuenta con nosotros para que realmente todas esas acciones podamos también, como Él dijo en la sinagoga de Nazaret, hoy se ha cumplido esta escritura, que nosotros también podamos afirmar que hoy se ha cumplido esta escritura en nosotros. La lectura de Nehemías quiere señalar que 5 siglos antes el escriba Esdras había inaugurado la praxis de leer la palabra de Dios, en su caso la Torá, que es lo que le dio identidad a este pueblo después del destierro de Babilonia. Si los sacrificios y holocaustos fueron muy importantes en la religión de Israel, la lectura y meditación de la ley va a convertirse en el primer elemento de identidad de un buen judío. Esto sigue hoy siendo determinante. Es una aportación religioso-cultural del judaísmo que tiene un gran valor. En la carta a los Corintios, Pablo quiere explicar la distribución de los dones y la necesidad de un buen funcionamiento de los diversos servicios y ministerios. La Iglesia, la comunidad, no pueden subsistir más que gracias a la diversidad de sus órganos y de sus funciones, y que a pesar de su multiplicidad es una unidad inquebrantable en razón de su misma diversidad. El relato de la sinagoga de Nazaret es una construcción muy particular de Lucas, que quiere marcar pautas bien definidas de quién es Jesús y lo que vino a hacer entre los hombres. Es el programa del profeta de Galilea que viene a su pueblo, Nazaret, y es de la sinagoga, lugar de la proclamación de la palabra de Dios, lanzar un mensaje nuevo. Por ello, el mensaje que nos propone Lucas sobre lo que Jesús pudo decir en Nazaret y en las otras sinagogas se inspira en textos bien precisos que le hablan de la buena nueva para los ciegos, cojos, pobres, excluidos o condenados de cualquier raza o condición.